paso, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí. ¿Está grabando, hijito? Sí, ya. Perfecto, ahora sí. Entonces, vamos a avanzar hoy entonces hacia lo que es la iniquidad, ¿sí? Vamos a irnos ya directo a lo que es la iniquidad. Habiendo aprendido entonces lo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad, sabemos entonces que la transgresión es un pecado es una falta, perdón, no llega a ser pecado, es una falta no intencional que se conoce como una falta del cuerpo. El pecado es una falta ya intencional, ya sé lo que estoy haciendo y ya caigo de alguna manera porque lo decido. Y es una falta del alma. Y la iniquidad, mientras tanto, es una iniquidad, es un pecado, el mayor de todos, aunque no hay escala de pecados, ¿no es cierto? Pecado es pecado, pero viene del espíritu, viene de una persona que conoce al Señor y se transmite de generación a generación. Ahora, ¿cómo empezó la iniquidad? ¿Quién la fundó? ¿De dónde viene? ¿Sí? Vamos a ver la caída del precursor de la iniquidad, ¿no es cierto? Recordemos nosotros, antes de leerles yo este pasaje, recordemos que Ezequiel, porque vamos a leer el libro de Ezequiel, yo les decía a ustedes, por favor, lean Ezequiel 28. ¿Sí? Ezequiel 28 nos habla de muchísimas cosas que nos alertan acerca del juicio como tal que fue dado en ese momento a Israel, a nosotros por nuestra idolatría, y también es a futuro. ¿Sí? Si bien el libro de Ezequiel nos habla de ese juicio que en ese momento recibía el pueblo de Israel en la cautividad por su idolatría y su perdición, también nos muestra cómo le fue revelado a este profeta lo que va a pasar. ¿Sí? Este era un profeta muy gráfico, muy gráfico. O sea, Ezequiel, si usted lee toda la historia de Ezequiel, él llegaba incluso a calvearse, a quitarse todo su pelo y a cortarlo con una espada en medio del pueblo, ¿sí? Para mostrarles algo. ¿Sí? Era muy gráfico, era un hombre realmente que les mostraba, les actuaba las profecías, ¿sí? Cada uno de acuerdo a su temperamento también el Señor lo usa, ¿no es cierto? Pero además, cuando el Señor le mostraba a Ezequiel esas visiones, él decía, pero ¿y cómo va a pasar esto? Si eran cosas que iban a venir. ¿Mm? De hecho, empezó con un juicio para la tercera parte, digamos que llegaría durante el cautiverio, cuando Ezequiel aún estaba en la segunda. Y lo que nos dice aquí es el juicio, pero también lo que va a pasar. Entonces, le ubico en este contexto para que usted pueda entender muy bien lo que le voy a leer, ¿sí? Lo que le voy a leer habla, sí, del juicio, habla de Lucero, ¿no es cierto? Acuérdense que se llamaba Lucero, era Luzbel, el ángel más hermoso de todos, ¿sí? Y nos muestra cómo Dios lo creó perfecto, pero él torció su camino, ¿sí? ¿Por qué cree usted que Dios no intervino? No intervino porque su mal venía del espíritu y no era posible redimirlo. Vea, por favor, hay algo aquí clarísimo, y es que el Señor fue a la cruz y a través de su sangre nos redimió, ¿cierto? Nos libró de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras enfermedades, pero en estas faltas del Espíritu requiere que cada uno venga y tome de esa sangre y empiece a liberarse a sí mismo y a sus generaciones. Es una decisión la libertad. Acuérdense que con Cristo todo es una decisión. Él pudo haber venido y ojalá lo hubiera hecho y hubiera dicho, derramo mi sangre, todos son limpios, todos son libres, ya no hay más pecado, ya no hay más maldad, esto se acabó. Pero Él nos dio desde el principio libre albedrío y usted y yo debemos decidir ser libres de esto. ¿Qué nos dice aquí? Mire, le voy a leer. Dice en el versículo 15 del capítulo 28. Voy a empezar desde el 15. Dice, perfecto eras en tus caminos. Esto le dice a Luzbel, ¿no es cierto? Esto le dice a Luzbel, al que usted hoy conoce como Satanás. Se llamaba Lucero y era Luzbel, luz bella. ¿Sí? Era luz bella. Entonces dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Acabó con la perfección de Lucero, su iniquidad, la falta de su espíritu. Mire lo que hizo, la falta en su espíritu. Le dice, a causa de la abundancia de tu comercio, él hacía muchos negocios y los sigue haciendo,
para cautivar gente, ¿no es cierto? Para comprar almas, literalmente, así. Dice, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Mire, él era un querubín protector de en medio de las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Ojo, esto nos habla de cómo está siendo vencido, ¿cierto? Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste los santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Acuérdese que él va a ser echado al horno de fuego junto a todos aquellos que quieran seguirlo. ¿Sí? No se va a ir solo. Junto a todos aquellos que lo quieran seguir. Dice, yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Usted se da cuenta que le está hablando a alguien que cayó, ¿sí? O sea, es un ángel, pero un ángel caído, que además está vencido. O sea, desde el principio ya está sabido su fin. Esto le anunció a Ezequiel hace muchísimos años, ¿sí? En los versículos 14 y 15 le muestran en sí la caída de Satanás, ¿no es cierto? La caída de Satanás. O sea, esto es la más fuerte evidencia de lo que ocurrió al principio y de dónde se inició la iniquidad. Él la inició. Por su iniquidad se cayó. Y este es el fin de los inicuos. Pero aquí está, ¿sí? Destrucción y muerte no van para ninguna parte. Por eso usted y yo no podemos tener ninguna iniquidad en nuestra vida ni en nuestras generaciones, porque es esto lo que nos está apartando de nuestra herencia. Dice que era un querubín grande, miren, ni siquiera le dice cualquier querubín, le dice querubín grande, le dice en otra versión. Aquí le dice querubín protector, ¿sí? Esto indicaba la más alta posición con responsabilidad, autoridad para proteger y defender, o sea, él era un protector, ¿cierto? Si bien no tenía autoridad sobre la creación como tal, sí tenía autoridad para protegerla, ¿sí? ¿Qué protegía? El santo monte de Dios. ¿Se imagina lo que era eso? Esa era la misión de este querubín protector. Y esta elevada posición y el lugar específico que él tenía, le conducía a Lucifer antes de su caída, le ofrecía una oportunidad única para glorificar a Dios. Todos fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Usted quiere saber a qué vino la tierra? Es que usted no sabe la misión de su vida, es glorificar a Dios con todo lo que usted es, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted habla, con todo lo que usted escucha. Usted nació para amar a Dios y para ser amado por Él, para glorificarle y para que Él le glorifique diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerda que eso es todo lo que nos interesa? ¿Sí? Y en eso lo tenemos todo. Ahora, algunos ven en el versículo 13 una referencia a esta función celestial, ¿no es cierto? Es decir, que él tenía que dirigir además los coros de las voces que alababan al Dios Altísimo. Mira lo que dice en el versículo 13, yo se lo voy a leer aquí. Dice, estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Mire, vea reflejado el amor aún con el que Dios creó a este querubín. ¿Sí se da cuenta cómo lo creó con amor y le dio lo mejor? Y en el 14 dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Mire, tenía todo, tenía lo mejor, no le faltaba nada. Tenía el amor profundo de Dios. Pero ¿cuál fue el motivo de su caída? Él quiso apropiarse de esa gloria, o sea, no le bastaba ser glorificado por el Padre, quería la gloria del Padre. ¿Sí? Mire cómo era la ambición, tenía todo y quería más. En el versículo 12 le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mire la altivez con la que se levantó. Le decía, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Mire, a sus presos nunca abrió la cárcel. Es decir, ¿es este el que esclavizó a la humanidad en el pecado? ¿Es este el que fue creado para la gloria de Dios y terminó queriendo ponerse en el lugar de Dios y se cayó y vivió para hacer caer a los demás? Esa es la iniquidad. El fruto de un ángel caído que busca hacernos caer a todos. ¿Sí? A todos. Y esto hace parte de esa guerra que usted y yo hemos venido estudiando. En medio de esta guerra, muchos de nuestros antepasados han caído. Muchos de nuestros antepasados han cedido al lucero que ya caído es Satanás, ¿no es cierto? Entonces han caído de formas absurdas. Yo ahorita le voy a poner algunos ejemplos, pero le pido que usted allí con el Espíritu Santo le pida que le muestre en qué han caído. Mire, tus generaciones pudieron caer en cosas tan simples, aparentemente simples, como haber sido injustos con sus empleados. Cuando no somos justos en el pago, en el trato con un empleado, esto trae ruina sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. ¿Sí? Podemos traer una ruina increíblemente dura por el hecho de pronto de un mal negocio o de la idolatría al dinero. Si usted tiene demasiado apego por el dinero, si el dinero a usted le roba la paz, usted trae una iniquidad de ambición, de esta ambición de lucero que siempre quiere más. ¿Sí lo vio? Tenía todo. Mire, dice que sus vestiduras eran de esmeraldas, de oros, estaban totalmente establecidos, pero él quería más. ¿Sí? Mire que traemos ya definitivamente esto que él siembra sobre nosotros. Esto sembró sobre Adán. ¿Se acuerda que fue y le dijo a Eva? ¿Sí? Y a través de Eva a Adán le dijo, mira, es que Dios no quiere que sepas que puedes llegar a ser como Él. Ese es su engaño de siempre. Si tú comes de esto, vas a ser como Él y vas a saber todo lo que Él sabe. Come. Y la hizo caer. Y ella hizo caer a Adán, ¿cierto? Y desde allí, las generaciones de las cuales usted y yo venimos. En este pasaje nos dice clarito lo que le ocurrirá cuando Él sea juzgado. Mire que no habla de que él salga porque se arrepintió o porque en él hay redención, no, habla de su destrucción, porque Dios sabe que solo ese será su fin. O sea, la única forma de acabar con Lucero es quemándolo. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Ahora, quienes se dejan llevar por él van a correr su misma suerte. ¿Sí? Él tiene sus cárceles y todo eso va a ser quemado. Los que estén dentro de su cárcel se quemarán con él. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es aquello que lo hizo en sí caer? Las características que lo llevaron a apartarse de aquel que lo había hecho perfecto. Si usted lo ve aquí en el pasaje, dice que su pecado primero era en el espíritu, ¿no es cierto? Era una iniquidad. Él conocía a Dios. Él comandaba los ejércitos de Dios y vino a usar la misma estrategia de Dios en su contra. Se rebeló a propósito. Él decidió caer. Usted no tiene excusa, usted conoce a Dios. Si usted cae es porque está decidiendo caer, es decir, usted está o siguiendo la iniquidad de sus antepasados o fundando una nueva. Nos habla de violencia, violentó la voluntad de Dios, pero la violencia siempre trae violencia. Entonces usted ve esas autoridades que quieren ejercerla solamente con gritos y con imposiciones y nunca con ejemplo y con amor. Una cosa es que usted un día le siente a su hijo clarito y le tenga que hablar fuerte, ¿cierto? Hay momentos en que tenemos que hacerlo y eso es una reprensión.
Pero si usted, en cambio, es una persona que jamás da amor en la casa y todo grita y todo ordena y usted siempre trae conflicto, usted está llevando a la violencia, a esta violencia que apartó a Satanás, al lucero de su creador. Dice que además cayó en pecado, es decir, negó a Dios. Cuando usted peca, niega a Dios. No hay otra forma de decírselo. Y le estoy diciendo a usted que la falta de perdón es pecado. Esas que usted dice mentiras blancas, que no, mentira es mentira. Eso es pecado. Eso que la envidia santa, no señor. Envidia fue lo que sintió Lucero. No hay ninguna envidia santa. Envidia es envidia y eso es pecado. ¿Sí? Le estoy hablando claro. No le disfrace a las cosas. Pecado es pecado. Y el pecado es negar a Dios. O sea que cuando usted simplemente no perdona a su hermano, porque es que eso es imperdonable, el imperdonable es usted, porque se está apartando de Dios, lo está negando. Decida perdonar hoy. Eso es parte de liberarse de la iniquidad. Cuando usted perdona, usted no está salvando a su hermano, usted se está salvando a usted. ¿Va a perdonar? ¿Sí? Decida hoy. A ese que hoy le está llevando a juicio, a ese perdónelo, para que vea cómo el Señor obra a su favor porque usted es salvo. A ese, perdónelo hoy y libérese. Y déjelo ahí. ¿Qué más lo llevó? Mire, este es uno de los rasgos más notorios, la altivez, la soberbia. Dice que se enalteció su corazón. ¿Y qué lo llevó a esa soberbia? Tristemente, el usar mal aquello que Dios le había dado. Dice que Dios le había dado hermosura más que a cualquiera. Y su hermosura lo llevó a que su corazón se enaltezca. ¿Sabe por qué Dios no le ha dado eso que usted hace tanto le está pidiendo? Porque Él sabe que su corazón se va a enaltecer y se va a apartar de Él. ¿Sabe por qué le mantiene a usted en este momento proveyéndole, aunque de pronto un poquito en necesidad? Porque Él sabe que si le da más, usted coge eso y se va. El Señor nos conoce. Por eso dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando el Señor ve que usted es capaz de poner sus ojos en el reino de Dios y su justicia y saber que todo lo demás es añadidura y que sin eso usted vive, que lo único que no le puede faltar es Dios y su presencia, que todo lo demás es añadido y eso va y viene, ¿sí? El dinero va y viene, la gente va y viene, pero mientras usted tenga a Dios con usted, ¿sí? Como dice esa canción que me encanta, la tenemos puesta hace un rato, ¿no? Y dice, por fuertes que sean los vientos, nada va a voltear mi barca si tú estás en ella, ¿sí? Eso es, asegúrese que Dios esté en su barca. De ahí, que Él ponga el destino, que Él ponga lo que hay en su barca y lo que no hay. Pero no pierda su paz por aquello que seguramente Dios no le ha dado porque sabe que va a enaltecer su corazón. Otra cosa es que corrompió la sabiduría. Es decir, Él quiso plantear sus nuevas leyes. Él quiso que todo funcione como Él. Quiso hacerse Dios. Eso quiere Él. Y Él quiere engañarle a usted permanentemente, a usted y a todas las naciones, porque además veíamos que esto no solo es genético. Un presidente puede traer iniquidad sobre un país. Una persona puede poner una maldición sobre un país. Y les traía yo a colación y les decía, aquí la gente cree mucho en Marianita de Jesús. Marianita de Jesús dijo que al Ecuador no lo acabarían los volcanes, que tenemos 19 activos y no sé cuántos más dormidos, ¿sí? Sino los malos gobiernos. Eso fue lo que ella dijo, ¿cierto? Es decir, maldijo al Ecuador. Como ecuatoriano, rompa eso y anúlenlo en el nombre de Cristo Jesús. Y empiece a bendecir a los gobernantes y crea que el Señor va a traer hombres conforme a su corazón a gobernar esta nación bendita, en lugar de estar hablando mal de los gobernantes. ¿Sí? ¿Es claro eso? Entonces, tenemos nosotros que saber que no podemos nosotros querer poner nuestras propias normas y querer jugar a ser Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace el diablo? El diablo va y le engaña a la gente haciéndole pensar que tienen derecho a abortar porque es su cuerpo. Es decir, tienen derecho a matar. Tienen derecho a decidir sobre la vida de otros. ¿Cierto? ¿El diablo qué hace? Le mete a cualquiera en la cabeza, oye, mátate. Es decir, toma el lugar de Dios y decide cuándo se acaba tu vida. ¿Sí ve? Eso es lo que hace permanentemente. Hazle daño a este en lugar de hacer bien. Corrompe la sabiduría, o sea, corrompe todo lo que está en la palabra de Dios. Y dice que no solamente era una iniquidad, era una multitud de iniquidades. Vea, una lleva a la otra. El diablo no se cayó solo.
El diablo se cayó con la tercera parte del reino de los cielos, ¿se imagina usted? Con la tercera parte. Y no descansa, sigue buscando adeptos. Todo el tiempo está buscando quién le siga la cuerda, quién pelee en su ejército. Una iniquidad lleva a otra, un pecado siempre lleva a otro. La gente que miente siempre tapa con otra mentira y con otra mentira y con otra mentira. ¿Sí? Y esto se nos vuelve una bola de nieve enorme. Y todo conduce a la injusticia. Recuerda entonces que ser justo, como dice la palabra de Dios en el Salmo 1, es vivir conforme a Dios y su palabra, deleitándose en Él. Es decir, como hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, que vivimos en piedad, ¿cierto? Vivimos creyendo en Él absolutamente y dependiendo completamente de Él. Cuando usted dice que alguien es piadoso, es que alguien tiene piedad y todos sus frutos, ¿no es cierto? En eso nos vamos a detener después. Pero en cambio, ser injusto es ser esclavos del pecado, es ser hijos de las tinieblas. No hay otra forma. Herederos de la suerte caída del diablo, ¿sí? Y vivir en impiedad. ¿Sí? No tengo otra forma de decírselo. No hay otra forma. Yo no le puedo disfrazar la verdad. Estamos llamando las cosas como son. Ahora, ya que usted conoce a quién fundó como tal la iniquidad, vamos a irnos nosotros a este salmo que nos revela muchas otras cosas. En el Salmo 36:1, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Se lo repito. La iniquidad del impío, ya vamos a ver quién es el impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, todo viene porque no hay temor de Dios. Dios no quiere que usted le tenga miedo. Este temor no habla de miedo, habla de un respeto reverente. Y es cuando usted, como hijo de Dios, se ciñe a Él y a su voluntad, no por miedo, no porque lo estén viendo, no por recibir algo, sino porque usted lo ama, porque usted lo respeta, porque usted no quiere de ninguna manera fallarle a su papá. ¿Sí? Es por amor, no más. Recuerde y grábese esto en su corazón. La relación de Dios solo tiene una forma de ser y de vivir, y es por amor. Es porque Él lo ama y porque usted lo ama a Él. No hay otra manera. Si es por otro motivo, créame que usted no está teniendo una relación sana con Dios. Ahora, dice que la transgresión habla al impío dentro de su corazón. En los versículos siguientes, se los voy a leer, dice en el 2, dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Aquí está. Cuando usted no solamente no hace lo bueno, porque es que recuerde que no hacer lo bueno también está mal, ¿cierto? No hace lo bueno, sino que además hace lo malo. Cuando usted no aborrece el mal, usted ya sabe a dónde le está sirviendo. Es decir, que usted no está en piedad, sino en impiedad. ¿Quién es el impío? El impío se considera alguien que no posee la virtud de la piedad, pero que en su sentido muchísimo más amplio hace referencia a una actitud hostil, ¿sí? Es una persona hostil. No solamente no es bueno, sino que se va en contra de todo lo que es bueno. Todo lo que representa al Señor, ahí se va. La impiedad consiste en la negación de Dios como criatura todopoderosa. Es decir, que niega a Dios y quiere además atacar. Usted ve que las personas creyentes suelen estar muy pasivas. Es triste, pero las personas creyentes están quietas, están pasivas, no están permanentemente ganando a gente para Cristo. Pero aquellos que se declaran ateos, agnósticos, bueno, en todas sus representaciones, aquellos que van contra Dios, usted los ve permanentemente atacando, y ellos estudian la Biblia para tener cómo irse en contra. ¿Sí? Ellos todo el tiempo, más bien, están tal cual dice la Biblia, negando a Dios, pero además como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos sí están de manera muy agresiva queriendo tumbar todo aquello
que sea a favor de Dios. Todo lo que tenga la imagen de Dios, eso ellos lo quieren tumbar. Ahora, ¿cómo una cosa nos lleva a la otra? Es decir, la transgresión, una vez cometida, nos dice que estuvo mal. Y entonces usted entra en un momento en el que reconoce y dice, sí, Señor, perdóname, me aparto de eso y no lo vuelvo a cometer. Listo, ya me quedé como un transgresor redimido. Me arrepentí y el arrepentimiento implica cambio. Me aparto del pecado. Pero si por el contrario, ese transgresor vuelve a cometerlo ya sabiendo que era malo, pues ya pecó. ¿Cuál es la primera culpa que lleva al transgresor, el primer pecado que lleva al transgresor a ser pecador? La culpa. Lo primero que el diablo le mete es culpa. Viste que no eres tan bueno y ahora Dios no te va a escuchar. Uy, qué terrible lo que hiciste. Y se queda usted en culpa y me siento mal y no, me siento muy mal, no puedo acercarme a Dios, y usted quita la mirada de Dios. Y en ese momento el diablo viene y hace con usted lo que quiera. Es decir, usted saca a Dios de su barca, ¿cierto? Por pura culpa. La culpa no es de Dios. Si usted tiene hoy culpa, empieza diciéndole culpa, vete, porque no es de Dios. El Señor a usted no se paró a acusarlo. Él se paró en la cruz, se puso en la cruz para llevarse sus culpas, que es muy diferente. Entonces, la culpa no es de Dios. Si le están acusando, es el diablo, no es Dios. Empecemos por ahí, ¿cierto? Ahora, si una vez ya descubierta la transgresión, yo digo, ¿y qué tiene de malo? Yo soy así. Esto todos lo hacen, todos se engañan. En ese momento el engañado soy yo, ¿cierto? Y no va a parar esto hasta que yo caiga en iniquidad. Yo tengo que aborrecer desde su origen el pecado y apartarme de él. Desde ahí estoy aborreciendo la iniquidad. Si yo sigo, voy a caer en pecado y voy a terminar en iniquidad y voy a terminar llevando a mis generaciones a ella. Hay un indicador que nos ayuda a ver si la iniquidad está en mí. Esto está familiarizado, o sea, tiene que ver todo con mi familia. Piensa en su familia. Le voy a pedir que lo haga de manera muy, muy personal y muy con el Espíritu Santo. Piensa en su familia. Esto se hereda de generación a generación. Ojo que en este momento no quiero llevarle a juicio de ninguna manera. No permita el juicio en su vida. Quiero llevarle a analizar para que usted pueda detectar qué es aquello que está atando su vida y sus generaciones y decidamos entonces atacarlo y anularlo. Pregúntese, por ejemplo, ¿cómo terminó su padre? ¿Usted conoció a su padre? ¿Quiere usted terminar como su padre? ¿Sí? Piense usted en su padre un momento. ¿Sí? ¿En qué cayó su padre? De pronto usted tuvo un padre que fue proveedor, que fue bueno, pero era un padre iracundo. De pronto su padre caía en mucha ira. ¿Sí? La ira, y nos vamos a detener más adelante en la ira, es un pecado. Es un espíritu que acaba con la mayor de las protecciones que nos da el Señor, que es la paz. Todo aquello que acababa con la paz. Recuerde usted, por ejemplo, si su padre tomaba mucho y él llegaba y quitaba la paz de la casa, o si de pronto su padre gritaba mucho, o si de pronto fue un padre muy ausente, como sea. Piense usted cómo terminó su padre y si quiere usted terminar como su padre, analice la vida de su padre y piense en siquiera una cosa en la que usted no quisiera terminar como él. Insisto, no con juicio, sino vamos a saber qué es aquello de lo que nos vamos a liberar. Piense en su madre. ¿Quiere usted caer en lo que cayó su mamá? ¿En qué cayó su mamá? De pronto usted vio a una mamá falta de valía, una mamá que permitió maltrato. O de pronto usted vio una mamá muy fuerte que se paró y estaba a la defensiva porque definitivamente estaba luchando contra otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, una mamá no fuerte, sino dura. Estaba protegiéndose de otros. Tendemos a repetir, sobre todo las mujeres, terminamos siendo como nuestras mamás.
Yo siempre le digo a mis hijos, antes de escoger una esposa, conozcan a la mamá. Terminamos siendo como nuestras mamás. Así luchemos en contra. Los hijos, igual los varones, terminan teniendo mucho de su papá. Entonces, véale más allá, ¿sí? A ver si le gusta el señor barrigoncito y calvo, que es el papá. Así va a terminar el esposo igual. Todos terminamos un poco allá, ¿sí? Entonces, véale usted, ¿qué es aquello de su mamá en lo que usted no quisiera caer? Y escríbalo y téngalo allí presente, ¿ya? Ahora, no se trata, le insisto, de caer en juicio, sino de reconocer que no estuvo bien. Yéndonos a este punto en el que usted lo identifica y le pido que siga orando en la semana. Eso quiero que nos lo repitamos. Yo creo que el miércoles, yo le confirmo la fecha, pero que nos lo repitamos y que usted ya vaya orando hasta allá. Y al oír esto, otra vez se le vuelve a aclarar. No basta con orar por ello. Le anticipo esto. No es solamente en oración. Yo sé que usted me va a decir, pero es que yo he orado y he roto la iniquidad, la maldad, el pecado y hemos orado y no pasa nada. ¿Sí? Entonces quiere decir que usted se ha quedado en la oración, pero además le es necesaria la conciencia, la acción. Hay acciones que debemos tomar. O sea, yo debo decidir apartarme de ese mal que estoy identificando. Le voy a poner un ejemplo. Todas las mujeres de mi casa fueron mujeres muy trabajadoras que tuvieron que dejar a sus hijos encargados siempre. Yo misma crecí con un vínculo profundo con mi abuela porque pues crecí con mi abuela. Y desde que yo pensé en el Señor, en ser mamá, yo decía, Señor, mis hijos no van a ser encargados. Yo no quiero que mis hijos creen este vínculo con nadie más que conmigo. Yo quiero estar con mis hijos, permíteme estar con mis hijos. Y desde que nacieron, han estado conmigo, han trabajado conmigo, han crecido conmigo, siempre. ¿Me explico? Y he producido a su lado y he decidido que somos ese vínculo fuerte y que quien les edifica y quien les cimenta y quien les lleva aún al Señor soy yo. ¿Sí me explico? No se lo delegué a nadie. ¿Qué tuve que hacer? Acciones profundas, es decir, he tenido que retomar todito y replantear todito respecto a mi profesión, respecto a todo, para poder estar con mis hijos. Es decir, que requiere una acción. Usted tiene que tomar acciones que lo alejen de esa iniquidad. Otro ejemplo, el pecado de David. ¿Sí? Usted ve que David, por ejemplo, era un gran hombre, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no pecó? No, porque pecó y supo apartarse. Pero analice el pecado de David. Era un pecado sexual. ¿Por qué traía él un pecado sexual? ¿Se acuerda usted que él era nieto de Rahab? ¿Se acuerda usted de Rahab? De esa mujer prostituta que ayudó a los espías a salvarse cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Sí se acuerda? Esa prostituta que lanzó ese cordón rojo para que los espías pudieran subir y salvarse, y el cordón rojo era el símbolo también para que ella fuera salvada en ese momento. Era una prostituta y ella era la abuela de David. Rahab fue redimida, ¿cierto? A ella le fueron perdonados los pecados, pero ojo, su iniquidad seguía, ¿sí? Ella heredó esa promiscuidad, la pasó a sus hijos, ¿sí? Entonces, con esa promiscuidad que venía como iniquidad, este valiente que no cayó ante el gigante, sí lo hizo ante una mujer desnuda. ¿Sí lo ve allí? Entonces, Dios perdonó a Rahab, pero el problema es que la mentalidad se instala en la familia y tenemos que ser conscientes de ella y apartarnos de ella en oración y en acción. ¿Sí? Entonces usted ve, por ejemplo, que cada generación tiene voluntad propia. Yo debo tener el cuidado necesario para saber cuáles pueden ser mis límites. Usted ve, David en ese momento sucumbió al pecado y cayó. Y David tenía más de una esposa y lo heredó a Salomón. Salomón era el hombre más sabio, pero terminó con 700 esposas reinas y 300 concubinas. Terminaron haciéndolo adorar a otros dioses. ¿Sí ve de dónde venía? Sí, por supuesto que de allí vino el reino dividido. Entonces,
tenemos que ser conscientes. ¿Qué traigo? Por ejemplo, si yo vengo con un padre con inclinación al licor, pues yo debo evitar tomarlo, porque sé que tengo una propensión al alcoholismo. Yo tengo que evitar tomarlo. Tengo que tener una actitud defensiva. Con seguridad nuestros padres nunca quisieron hacerlo, pero pasó por la iniquidad. ¿Se acuerda que le decía y le ponía el ejemplo del cable del teléfono? ¿Sí? Ese cable que era como un churito, ¿sí? Usted no podía estirar eso. Y cuando se enredaba, ¿se acuerda que eso tocaba hacerle de todo y colgaba así el teléfono? ¿Sí? El cable siempre quiere volver a la forma que tomó. Con la iniquidad han hecho ese churito. Y ese cable tiende a volver a su forma. Es decir, sea consciente que usted tiende a volver a la forma de la iniquidad que tomaron sus antepasados. La forma de evitarlo es no acercarse a eso, ¿cierto? Es evitar esa tentación. Eso es sabiduría. Pero eso requiere varias cosas. Requiere que el Espíritu Santo venga y le revele. Y también que usted como mamá y como papá le hable claro a sus hijos. Que usted le diga, ¿sabe una cosa? Mire, yo le abro mi corazón. Yo no quiero que usted caiga en eso. Por ejemplo, si usted sabe, yo sé que mis padres se casaron, bueno, no es mi caso, gracias a Dios, pero por ejemplo, si yo sé que mis padres se casaron por un embarazo no deseado, así como mis abuelos, pues simplemente yo evito caer en tentación sexual antes del matrimonio. ¿Sí? Entonces es importante que usted siente a sus hijos y les diga, a ver, hijito, mira, yo te voy a llamar a ti a la pureza. No solamente porque guardas tu vida, sino porque te voy a contar que tus abuelos cayeron, mis padres cayeron, yo caí, pues tú tienes la propensión a caer. ¿Sí? Hágalo por amor a sus hijos. Yo sé que hay cosas que no son fáciles de hablar, pero créame, libere a sus generaciones. Hay una generación que tiene que romper con eso. Yo tengo que llevarlos a ellos a ser conscientes y a romper la iniquidad. Hay, por ejemplo, familias que han sido estafadas generación tras generación. Entonces, simplemente yo decido no asociarme con nadie, ¿cierto? Decido que no me asocio. La solución es tomar distancia por una conciencia básica de lo que puede venir en mis genes. ¿Sí? La iniquidad se resuelve orando, pero también implica que yo sé que Dios me llamó a ser prudente. Y entonces marco una distancia con todo aquello que ha sido un problema en mis generaciones anteriores. Yo escuchaba a un hombre que decía, yo sé que por generaciones yo soy por tendencia iracundo. Y cada vez que yo iba a un partido de fútbol, pues eso salía en mí, ¿sí? Decía él, pues nunca volví a ir al fútbol, porque yo sé que eso despierta mis genes iracundos, ¿sí? Es decir, tenemos que evitar caer, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, un antepasado mío leía las cartas, entonces yo reconozco que hay un espíritu de adivinación y tengo muchísimo cuidado con dones como el de la profecía, porque yo sé que eso opera atrás, ¿cierto? En la ira nos vamos a detener más adelante porque quiero que usted lo vea. Cada una de estas cosas terminan convirtiéndose en espíritus. ¿Se acuerda usted de las huestes? ¿Se acuerda que veíamos que las huestes son esa parte del ejército del diablo que viene y nos estudia de manera personal, nos hace inteligencia y sabe dónde puede hacernos caer? Las huestes conocen nuestra iniquidad y quieren ponernos al frente siempre la tentación y la forma de caer. Empiezan a hablarnos al oído. Oye, dice que cambiaste, qué mentira, mira qué, ¿sí? Y empiezan a hacernos caer. Entonces, yo tengo que estar atento y evitar situaciones, lugares que puedan hacernos caer. Tengo que evitar entrar en vanas discusiones, ¿sí? Porque entiendo que tengo adentro como ese gen pasivo de la iniquidad. En cualquier momento se puede manifestar. La iniquidad está asociada a lo que vemos en la familia. Por ejemplo, volviendo al caso de David, obviamente él oraba, pero cuando cayó con Betsabé, él ya era rey. Él ya había compuesto muchos salmos, pero ese día estaba fuera de lugar. Estaba lejos de lo que Dios le había pedido que hiciera. Él dio lugar a la iniquidad. ¿Sí? Y mire, le estoy hablando de un hombre que ya había sido ungido como rey, es más, ya era rey.
y había visto muchas cosas, ¿no es cierto? En Génesis 4:5 vemos nosotros como en el caso de Caín, ¿sí? Para volver a esto de que es de familia, ¿no es cierto? Y mire de qué familia de alguna manera venimos usted y yo. En el caso de Caín, ¿sí? El Señor ve la actitud de Caín y le advierte acerca de su tendencia a pecar. Y tristemente Caín hizo caso omiso, ¿cierto? Y pecó. Mire lo que el Señor le decía. Dice, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, ojo que aquí todavía no había hecho lo malo, ¿no es cierto? Aquí todavía no había matado al hermano. Aquí le estaba advirtiendo lo que podía pasar. Le decía, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire cómo el Señor le dijo a Caín, ¿cierto? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Sí ve cómo el Señor se lo advirtió? Pero él cayó a conciencia y entonces, obviamente, le vino la consecuencia, ¿sí? Él no escuchó al Señor y el Señor le dijo, pilas, oye, puedes caer. Y sin embargo, él se dejó llevar por la ira y mató al hermano. Y mire la consecuencia, mire que le estoy hablando, que en el versículo 5 al 7 le advertía. Y en el 11 ya vino la consecuencia. Y le dijo, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando tú cultives la tierra, no te dará sus frutos. Mire la maldición a un hombre que además era agricultor. Le decía, cuando cultives, no te dará sus frutos. Y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Mire que él no le dijo, pero Señor, ¿por qué es injusto? No, no, no. Lo que le dijo es, sí, Señor, pequé. Pero esto es mucho más de lo que yo puedo soportar. O sea, si soy agricultor y ya la tierra me va a dar el fruto, me acabé, ¿cierto? Pero ¿qué hizo él aquí? Él aceptó su castigo. Él no replicó, ¿cierto? Solo le dijo que era muy grande, que era más de lo que él podía soportar. Él sabía que traía sobre él la iniquidad de Génesis 3, de la caída de sus padres. Tanto que él llamó a su pecado iniquidad. ¿Por qué? Porque lo traía desde allá venía su tendencia a pecar. Él era consciente de lo que hacía y de dónde venía y no hizo reclamo alguno, aceptó el castigo del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía excusa. Él sabía que la iniquidad atrae iniquidad y que el crimen que él cometió sobre su hermano era una siembra de muerte que podría traer sobre él lo mismo. Él sabía que la iniquidad se paga con muerte. ¿Sí vio cómo terminó el diablo? ¿Cuál es el fin del diablo? Es muerte. Y la peor de las muertes. Ojo aquí. Estamos hablando de algo de vida o muerte. ¿Escoge usted la vida en el Señor? La muerte en el espíritu por la iniquidad. Y ahí, o sea, no hay otro nivel de esto. ¿Escoge usted la vida o la muerte? Escoge. ¿Sí? Escoja hoy la vida. Y decida entonces recibir esta advertencia del Señor que le está diciendo, oye, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Elige lo bueno, elige perdonar, elige vivir en santidad, elige vivir apartado de todo eso que tú sabes que no me glorifica. Elige la vida, ¿sí? Es así de simple, elige la vida. Y para terminar, mire lo que pasó aquí. Dice que cuando él ya le dijo, era muy grande, que él no podía soportar eso. Mire lo que le respondió el Señor. Dice, el Señor le respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Mire la misericordia del Señor. Él sabía que la muerte que él había provocado traía sobre él muerte y que cualquiera iba a querer matarlo por haber matado a su hermano y haber traído más iniquidad sobre ellos. ¿Cierto? Y en su misericordia le puso una marca. Pero esta marca, si usted se da cuenta, era una marca de iniquidad, para que la gente tuviera temor y no le tocara. Es decir, aquel que mate a Caín tendrá su iniquidad sobre él.
Eso era, ¿sí? Le va a caer 7 veces, va a ser castigado 7 veces. Ahí empezó el número 7, que después, cuando usted va ya en el versículo 23, a través de Lamec, que era la quinta generación de Caín, dice que Lamec dijo a sus mujeres: escuchad bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. ¿Sí ve cómo siguieron en la iniquidad? Y cómo siguió matando gente, porque sí, o sea, él vio de su padre, imagínense, él ya era la quinta generación, pero desde allá traía la tendencia a matar al otro porque me enojé. ¿Sí ve cómo dice? Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Pero mire cómo lo toma él. Dice, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Mire cómo viene. Si vio como él ya facilísimo dice, golpearon, me hirieron, los maté. ¿Sí vio? Pero mire cómo él cae igualmente en ese pecado de asesinato por la iniquidad que traía de Caín. ¿Sí? Y entonces él toma aquella redención, entre comillas, que el Señor le había dado a Caín y la multiplica, ¿no es cierto? Ya era reforzada, ya no eran 7 veces, sino 70 veces 7. El mismo número que usted ve más adelante, solo que cuando el Señor Jesucristo nos habla de 70 veces 7, nos habla de perdón. Mientras que en ellos, en su iniquidad, nos hablaba de venganza. ¿Sí ve? Nos hablaba era de venganza. Es decir, sí, yo maté a un hombre y el que me mate a mí, pues le vendrá a castigo 70 veces 7. Él sabía que traía la iniquidad, actuó de acuerdo a su iniquidad, ¿sí? Y no se liberó de ella, siguió un camino. ¿Sí? Hasta aquí vemos entonces qué es la iniquidad, ¿cierto? Yo lo que quiero es que le quede a usted muy, muy claro, sí, de cómo es una herencia que traemos, ¿no es cierto? Traemos de generación a generación y debemos decidir apartarnos de ella. Le insisto, no basta solo orar, tenemos que también actuar, decidir apartarnos de aquello. ¿Está usted tomando acciones? ¿Es usted consciente primero de lo que trae? Lamec sabía, él sabía la herencia que traía de Caín y lo hizo. Y es tanto que sabía hasta qué número debía multiplicar aquello que le había venido a Caín. ¿Sí lo ve allí? ¿Tienen ustedes algún aporte, alguna pregunta? ¿No? ¿Tienes tú una pregunta? Dime, mi amor. ¿O quieres un versículo? Ya, lee fuerte, mi amor, por favor, para que se te escuche. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. Es decir, mi amor, ¿dónde está eso? Colosenses 3, 8 y 9. Colosenses 3, 8 y 9 nos acabó de leer mi hijo, ¿cierto? Colosenses 3, 8 y 9. Muy bien. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el viejo hombre. Ojo que el viejo hombre incluye aquellas cosas que nos fueron heredadas por iniquidad. Pero para ello usted y yo tenemos que ser conscientes. Le insisto, Rahab fue perdonada, pero ya sus generaciones habían heredado esa tendencia de promiscuidad, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que romperlo sobre nuestra vida. La siguiente semana, bueno, le insisto que vamos a repetirnos esta charla porque justo hoy no pudieron escucharla muchas personas y la verdad es que me interesa que todos estemos muy claros para la siguiente semana ya empezar a ver cómo la rompemos. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué acción vamos a tomar? Porque ustedes y yo vamos a ser libres y vamos a liberar a nuestras generaciones. No vamos a permitir más este engaño, ni nos vamos a quedar ahí sabiendo que existe una salida. Estamos hablando como hijos, ¿cierto? Aprendiendo a ser hijos del reino de los cielos. Oye, tengo aquí mi perro haciéndome bulla, perdón. A ser hijos del reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué no estamos disfrutando nuestra herencia? ¿Por qué no estamos viviendo como herederos del reino de los cielos? Por la iniquidad. Y la vamos a romper. Vamos a tomar nuestra herencia y nos vamos a extender hacia lo que el Señor quiere que nosotras y nuestras generaciones vivamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo les dejo con una historia
para que usted solo piense y descanse en el Señor. Dice que había una niña, estaban todos los pasajeros de un avión, viendo como una niña subió muy confiada, solita, una niña de unos 8 años. Dice que se sentó, sacó su libro y empezó a colorear su libro y mientras ya iban en el vuelo había muchísima turbulencia, ¿sí? Y la gente se angustiaba y la gente estaba realmente muy asustada y la niña seguía coloreando como si nada, ¿sí? Muy tranquila, muy confiada. Dice que en un momento ya una señora le dijo, oye niña, ¿no tienes miedo? Y le dijo, no, mi papá es el piloto, ¿sí? Ella iba absolutamente confiada porque su papá era el piloto y nada malo iba a pasarle, ¿sí? Su papá es el piloto de su vida. Su papá está al control. Con su papá nada malo va a pasarle, ¿sí? Absolutamente nada malo. Confiemos, creamos en el Señor, ¿sí? Y vivamos confiadas, vivamos tranquilas, porque no importa lo que venga, no importa lo que usted y yo estemos viviendo, créame, nuestro papá está en el control. Él nos está cuidando, Él está guardando nuestras vidas. Aún toda esta situación que usted y yo no entendemos, es imposible darle una explicación, darle de pronto un término, es imposible eso, ¿no es cierto? Pero nuestro papá está en el control. Aquí nos dice Jimenita que eso siente cuando su hijito va donde su papá, ¿cierto? Claro, nosotros creemos que nuestros hijos solo están seguros cuando nosotros les vemos, cuando nosotros estamos allí. Pero nuestro papá Dios les ve todo el tiempo y les guarda todo el tiempo y sus ojos jamás se apartan, ¿cierto? Ni de ellos ni de nosotros. Así que estemos tranquilos. Él está ahorita cuidando a Bernardita vía Tulcán. Él está cuidando en Tulcán a mi Bertica que se está vacunando. Él está cuidando a mi Susita en sus trámites médicos, a todos aquellos que hoy no pudieron estar aquí. Bendito sea Dios, mi Fanicita ya su examen ya dio negativo, así que bendito sea Dios, contra todo pronóstico salió adelante. Y así nos sigue cuidando a todos, ¿no es cierto? Y seguimos viendo su gloria y la vamos a ver juntos. Yo le pido que, de acuerdo a todo esto que hemos estudiado hoy, usted saque preguntas, pídale al Señor que le muestre. Yo le confirmo, yo creo que sería tal vez el miércoles en la mañana, para volvernos a repetir esto. O sea, lo vamos a repetir, ¿sí? Y para aquellas personas que no lo han podido ver, ojalá pudiera conectarse, por ejemplo, tu mamita, Jimenita, sí, qué bueno que está aquí mi Rubita, qué lindo si pueden conectarse, ojalá con mamás, sí, es bien clave que las mamás estén ahí, que lo oigan con nosotros. Yo sé que hay cosas que como hijo usted no puede, ve este perro, usted no puede decirle ni a su mamá, de pronto ni a sus hijos, ¿no es cierto? Hay cosas difíciles de hablar, pero dígales que se conecten y les digo yo, ¿sí? Y sobre todo les digo conforme a la palabra del Señor y a su justicia, y seamos libres. Usted sabe que hay cosas que tiene que romper, que para eso usted necesita, por ejemplo, que su mamá desate sobre su vida algunas cosas, y usted sabe, ¿sí? Que el Espíritu Santo le está mostrando. Dígale a su mamá que se conecte, ¿sí? Dígale. Y conectémonos y oremos juntos y decidamos ser libres para siempre, ¿sí? Pero si no tienen otra pregunta, algún aporte, oremos y que el Espíritu Santo nos siga hablando. Me encanta ver a mi Eddie, bonita, qué gusto que estés aquí, hermosa. Bueno, le vi ahí mi Dorisita, ahí está mi Churos, mi Marisol Rosero, mi hermosa, y mi Dorisita, ahí está mi hermosa. Qué bueno, mi Marianita, guapísima, ahora tiene gafas de niña grande. Qué bonito, muy bien. Muy bien, ahí está, qué lindas, qué bello que es verles a todas. Ah, mi Mari Rosero ha sido la hermana de Dorisita. Qué Bueno, sí, bueno, es que, perdón que te dije churos, es que así se llama una señora también muy querida que tiene unos churos divinos y le decimos churos, pero tú también tienes unos churos lindos. Qué bueno que estés aquí, estoy bienvenida. muy contenta, gracias, Qué gracias por la... hermosa, qué hermosa está. Qué bueno que estés aquí conociendo a tu familia, somos tu familia. Qué lindo que estén aquí, me alegra mucho verles. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Por ahí está también Rolito con Yoli. Bueno, bendito sea Dios. Estamos todos, mi Ale, mi Jime. Qué bellos. Listo, oremos. ¿Les parece? Oremos. Empecemos a orar
y que sea una semana, y yo le advierto que va a tener ataque, ¿sí? Que va a tener ataque porque seamos claros, al enemigo no le conviene que usted y yo seamos libres, ¿sí? Créame que toda esta semana ha sido realmente fuerte, incluso aquí para mí. He estado así, hoy incluso tenía una migraña de esas en las que el enemigo decía, ve, cállate, ¿sí? Decía, no me vas a callar, ¿sí? No me vas a callar. Y decida usted que no le va a callar, que no le va a impedir ser libre, decida ser libre. Sí, es fuerte, pero decídalo usted. Decídalo usted. Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a orar. Cerremos los ojitos y que el Señor nos siga hablando y conduciendo a la verdad. Señor bendito, Señor maravilloso, tú eres bueno, tú eres justo. Señor, nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabe que en nuestras vidas, en nuestras generaciones, de pronto por cosas de las que no somos conscientes, tenemos mucho que romper, tenemos mucho que quebrar. Por eso, Padre, hoy te suplico que tú que nos conoces desde antes de la fundación del mundo, que tú, Señor, que sabes cuál es nuestra iniquidad, cuál es nuestra maldad, cuál es nuestro pecado, vengas hoy, ven Señor, y revela nuestro espíritu, que sabemos que es en el espíritu. Recuerde usted que la iniquidad está en el espíritu y que le fue transmitida de pronto de generaciones que usted ni sabe que existen, que nos fue enviada desde siempre y si no somos conscientes de ello, el Espíritu Santo sí lo conoce y el Espíritu Santo tiene la capacidad aún de mostrarnos y de revelarnos y sobre todo de liberarnos. Espíritu Santo, tú nos conoces desde siempre. Nuestras vidas y nuestras generaciones siempre han sido conocidas por ti. Por eso, Señor, en este momento nos ponemos en tus manos, nos sentamos en tu corazón suplicándote que pelees tú esta batalla. Señor, que nos permitas aún ser conscientes de aquello que debemos romper, de aquello que debemos quebrar, de aquellas cosas que debemos evitar. Pídale al Espíritu Santo allí que le muestre de generación en generación qué ha sido un patrón en su familia. Empiece usted pensando que usted es heredero, coheredero con Cristo del reino de Dios, del reino de los cielos, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde no hay ira, donde no hay transgresión, donde no hay resentimientos ni falta de perdón, donde no hay enemistad entre hermanos, donde no hay enemistad entre padres e hijos, donde no hay malas relaciones, donde todo es conforme al Señor, a su palabra y a su justicia. Señor, nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida, actitudes, piense usted en actitudes desmedidas que usted a veces tiene sin ninguna razón. Piense usted en cómo en algún momento usted sigue patrones que venían de su padre o de su madre. Reconozca delante del Señor si de pronto usted a veces no puede controlar sus emociones y pídale al Espíritu Santo que le revele de dónde viene esa falta de madurez en sus emociones. Eso que Dios está hablando ahora a su corazón, no lo tome con culpa. Usted no es culpable, pero sí es responsable de romperlo en usted y en aquellos que vienen como sus generaciones tras usted. Señor, habla claro a nuestro corazón. Espíritu Santo, nosotros no conocimos a nuestros antepasados, pero tú sí. Tú has estado desde el principio moviéndote sobre las aguas. Tú has estado desde siempre con cada una de nuestras generaciones y tú conoces ese momento en el que aquella palabra de maldición fue declarada. Tú conoces ese momento en el que aquel acto deshonesto ató a nuestras generaciones. Conoces aquello que ha traído ruina, aquello que ha traído escasez, aquello que ha traído enfermedad, que ha traído iniquidad. Por eso, Señor, nosotros lo ponemos en tus manos y te suplicamos que primero nos reveles y nos muestres, aún para ser conscientes
aquello que necesitamos quebrar hoy. Escúchele al Espíritu Santo. Sea usted allí con Él. Dígale a Él que le revele y que le muestre. Espíritu Santo, hoy en tu nombre nos apropiamos la sangre preciosa de Cristo que nos hizo nuevas criaturas. Esas cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo. Por eso no permitimos en nuestra vida la culpa, el engaño ni la iniquidad. Hoy sabemos que por la sangre preciosa de Jesucristo todo fue roto y todo fue anulado. En esa acta de los decretos que fue anulada en los pies de la cruz de Cristo, allí estaban escritas nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras transgresiones y todo aquello que fue en contra del Señor. Allí estaba escrito todo aquello y fue anulado, fue quitado. Por eso, Señor, ahora nosotros no permitimos sobre nosotros el engaño, la atadura. No escuchamos más voces que quieren que aquellas cosas estén vigentes. Haznos conscientes, Señor, de las acciones que debemos tomar para evitar, renovar esas iniquidades, crear nuevas y atarnos de nuevo a aquel que quiere tenernos en esclavitud. Hoy usted allí, crea en el Señor y dé gracias. Y dígale, Señor, gracias porque soy un hijo del reino de los cielos, heredero con Cristo, que vive en libertad. De gracias porque usted es un hijo heredero libre. No se deje engañar de otra manera. Usted no es siervo, usted es un hijo que sirve con alegría en los asuntos de su papá. Un hijo libre, no viene a servirle al Señor y a su obra ni por obligación ni por miedo, sino por amor. Usted es un hijo que obedece por amor. Dele gracias a aquel que le ama, a quien usted ama, y dígale cuánto le ama. Dígale, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío. Fortaleza mía, en ti confiaré. En ti, Señor, está puesta nuestra confianza, nuestra vida. En ti, Señor, están puestas nuestras vidas y nuestras generaciones. Bendiga usted allí, declare libres de pecado, libres de iniquidad, libres de maldad, libres de transgresión a sus hijos y a los hijos de sus hijos y sus hijos. Diga usted allí y llámelos por nombre propio y dígales, hijo, yo te bendigo. Bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo tu entrar y tu salir y te declaro libre de iniquidad, libre de maldad, libre de pecado. A ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos y tus hijos y a sus hijos después de ellos. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús mis generaciones. Bendigo aún aquella simiente, aún aquellos antepasados que fueron puestos en maldición, los bendigo y pido perdón por sus transgresiones, por sus pecados, por sus iniquidades. Pido perdón y lo anulo sobre mi vida y la vida de mis generaciones. Hoy decido vivir en libertad. Dígale al Señor, manifiéstelo con sus labios, decido vivir en libertad, libre de todo aquello que no sea de ti, libre de todo aquello que te niegue, de todo aquello que no te glorifique. Hoy, Señor, declaramos guardadas nuestras vidas, cuidadas de la obra del maligno. Nos declaramos libres del mal y del maligno para siempre y creemos en ti. Señor, cubre nuestras vidas. Guarda nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y en todo este proceso, Señor, que no seamos tocados ni engañados. Que solamente seas tú, Señor, llevándonos a la libertad en Cristo, a la verdad de Cristo, que es la única que queremos oír. Tú, Señor Jesucristo, eres el único camino que queremos seguir. Tú eres nuestra verdad. Bendito eres. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Bendecimos tu nombre sobre todo nombre, sin angustia. Bendecimos tu nombre sobre todo nombre, sin pecado. Bendecimos tu nombre en paz, en completa paz. Reciba usted esa paz que el Señor le da. Esa paz
que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es como la que el mundo nos da, sino que es su paz, una paz que no puede ser quebrada, una paz que nos protege, nos guarda del mal. Es su paz, su presencia, su luz y su amor. Gracias, Señor, porque en ella habitamos, en ella vivimos. Vivimos en tu paz, vivimos en tu presencia. Y queremos, Señor, hoy decidir que nada ni nadie nos va a robar tu paz, que nada ni nadie va a quebrar nuestra paz. Que solo tú, Señor, eres soberano sobre nuestra vida. Que tú tienes el control absoluto de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras familias, de nuestros hijos, y vivimos en paz. Gracias, Padre, por todos estos hombres y mujeres conforme a ti, benditos, bendecidos en tu nombre, benditos y creados para bendición. Gracias, papá, por aquellas personas que hoy no pudieron conectarse. Llévales tú donde ellos estén, bendíceles. Bendice a Bernardita en su camino, Señor, y quita todo obstáculo. Sé tú quien conduzca ese carro a través de Abdito y bendíceles, guárdales, llévales y tráeles con bien. Bendice tú la vida de mi Bertica, Señor, y guárdala en aquella vacunación, en aquella decisión que ella está tomando en ese momento. Bendice la vida de mi Susita, Señor, te clamamos por la vida de sus suegros, de sus familiares que están en este momento infectados con COVID. Sé tú quien les restaure y les bendiga y cuida la salud de mi Susita. Cuida la salud de todos aquellos, Señor, que hoy no están aquí. Sigue restaurando el corazón de Blanquita, de Vivi ante sus pérdidas. Sigue tú sanando y llevando adelante a Fanicita y a toda su familia para que no quede ninguna secuela. Sigue tú, Señor, y en todos y cada uno de aquellos a quienes tú conoces, a quienes tú amas y que pertenecen a este grupo, Señor, y hoy no han podido estar aquí. Donde estén, guárdales, bendíceles, habla también a sus corazones. Glorifícate en el grupo de la noche, Señor, y sigue hablándonos. Sigue tú en medio de nosotros, dándonos identidad de hijos y permitiéndonos vivir como tú quieres que vivamos. Te amo, papá, por cada uno de estos mis hermanos, a quienes sé que tú amas. Te amo porque sé cuánto tú les amas en tu entrañable amor, que les cubre, que les guarda, que les protege. Gracias por tus ojos puestos sobre todos nosotros. Gracias, Señor, por la libertad en el Espíritu que tú nos das. Bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy nos quedamos contigo. Amén. El Señor me les bendiga.